Hoy te contaré una historia de terror. Todo comenzó como una simple exploración. Había escuchado historias sobre un hospital psiquiátrico abandonado en las afueras de la ciudad, un lugar con una reputación oscura. Decían que, hace años, los pacientes que entraban allí nunca salían. Se hablaba de prácticas inhumanas, de gritos en las noches y de sombras que todavía vagaban por sus pasillos. Sara, Javier y yo éramos curiosos, aunque ninguno de nosotros admitía que esas historias nos inquietaban. La noche en que decidimos aventurarnos era fría, y una espesa neblina se alzaba desde el suelo mientras nos acercábamos al hospital. El edificio estaba en ruinas, las ventanas rotas y la pintura de las paredes se había desmoronado por completo. Parecía que el lugar había sido tragado por el tiempo y el abandono. Al ver la estructura frente a nosotros, sentí un escalofrío recorrerme la espalda, pero intenté ignorarlo. Nos colamos por una ventana rota y, una vez dentro, la atmósfera cambió por completo. El aire estaba cargado, denso, y olía a humedad y moho. Cada paso que dábamos resonaba como un eco eterno que se expandía por los pasillos vacíos. El silencio era perturbador, y lo único que lo rompía era el crujir de nuestros pies sobre el suelo sucio. Pronto, nos dimos cuenta de que ese silencio no era normal. Era como si el lugar absorbiera cualquier sonido que produjéramos, dejándonos en un vacío incómodo. Las linternas apenas iluminaban el camino frente a nosotros, pero era suficiente para ver los restos del hospital. Había camillas oxidadas tiradas en los pasillos, sillas rotas y viejos archivos esparcidos por el suelo. Nos movíamos con cautela, intentando no pensar en las historias que habíamos escuchado. «¿Esto es una buena idea?», preguntó Sara en un susurro. Su voz temblaba un poco, pero trataba de mantener la calma. «Estamos bien», le respondió Javier, aunque pude notar que él tampoco estaba tan seguro. «Solo son cuentos». Seguimos avanzando por los pasillos, y cada vez sentía más presión en el pecho, como si algo invisible estuviera aplastándonos. Había algo extraño en el aire, una sensación de que no estábamos solos, aunque no había nada visible. De repente, el sonido de una puerta cerrándose con fuerza resonó en el edificio, seguido por un eco profundo que se perdió en la oscuridad. Nos detuvimos de golpe. El sonido venía de uno de los pasillos laterales, un lugar que aún no habíamos explorado. Javier intentó reír nerviosamente. «Probablemente fue el viento», dijo, aunque no había ni una brisa dentro del hospital. Decidimos investigar, porque ninguno de nosotros quería parecer cobarde. Nos acercamos a la fuente del ruido, las linternas titilaban ligeramente, proyectando sombras que parecían alargarse y moverse con nosotros. Llegamos a una puerta de metal entreabierta. El marco de la puerta estaba oxidado, y la pintura se había desprendido casi por completo. Empujé la puerta, y se abrió con un chirrido agudo que hizo que mi piel se erizara. Dentro, solo había una habitación vacía, con una camilla volteada y algunas manchas en las paredes que no quería mirar de cerca. «No hay nada», dije, pero justo cuando íbamos a dar la vuelta, el aire en la habitación se volvió glacial. Sentí como si algo me estuviera observando desde la oscuridad, algo que no debía estar allí. Las linternas comenzaron a parpadear, y de repente, una sombra en el pasillo se movió. Sara fue la primera en notarlo. «¿Vieron eso?», dijo, su voz quebrada por el miedo. Javier y yo giramos rápidamente las linternas hacia el pasillo, pero no vimos nada, al principio. Y entonces apareció. Al final del pasillo, una sombra, mucho más oscura que cualquier otra, comenzó a materializarse. No tenía forma definida, pero se movía, como si estuviera flotando o deslizándose hacia nosotros. No era una persona. No podía ser. Algo en su presencia era completamente antinatural. No tenía rostro, pero sentía que nos miraba, que nos veía. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. «Vámonos», susurré, incapaz de apartar la vista de esa cosa. Pero antes de que pudiéramos movernos, la sombra se abalanzó hacia nosotros. Sara gritó y comenzó a correr, Javier la siguió de inmediato, pero yo me quedé paralizada, incapaz de moverme. Sentía como si algo estuviera oprimiendo mi pecho, impidiéndome respirar. La sombra estaba cada vez más cerca, moviéndose de una manera imposible,
rápida pero silenciosa, como si el aire mismo la llevara. Logré romper el hechizo del miedo que me inmovilizaba y corrí detrás de mis amigos, pero la sombra nos seguía. No la veíamos, pero sentíamos su presencia, esa energía oscura que nos rodeaba. Las linternas parpadeaban cada vez más, como si esa cosa drenara la luz a su paso. A medida que corríamos por los pasillos laberínticos, podía sentir el frío de la sombra acercándose, como si estuviera justo detrás de nosotros, casi rozando nuestras espaldas. Cada vez que giraba la cabeza para mirar, no veía nada, pero sabía que estaba allí. Lo sabía porque el terror era palpable, porque el aire era irrespirable, y porque sentía su mirada vacía clavada en mí. Llegamos a una escalera que llevaba al sótano, y sin pensar, comenzamos a bajar. Los escalones crujían bajo nuestros pies, y con cada paso, la oscuridad se hacía más profunda. Sentía que estábamos bajando hacia algo peor, pero no había otra opción. La sombra estaba en cada rincón de ese edificio, acechándonos, rodeándonos. Cuando llegamos al sótano, el aire era tan frío que nuestras respiraciones salían en nubes de vapor. El sótano estaba inundado parcialmente, el agua sucia llegaba hasta nuestros tobillos, y el sonido de las gotas cayendo desde el techo era lo único que rompía el silencio. No podemos quedarnos aquí, jadeó Javier, mirando desesperado a su alrededor. Pero no había salida. Y entonces, la sombra apareció de nuevo. No caminaba. Simplemente estaba allí, flotando en el aire sobre el agua. Se quedó inmóvil por un segundo, y luego comenzó a avanzar lentamente hacia nosotros. Mi corazón se detuvo. Sabía que no podíamos escapar. Sara empezó a llorar, incapaz de moverse, y Javier intentaba encontrar una salida, pero era inútil. La sombra se acercaba cada vez más, y sentí como si todo el calor de mi cuerpo se desvaneciera. Estábamos atrapados. Pero justo cuando la oscuridad parecía consumirnos, la sombra se detuvo. Nos miró, o al menos así lo sentí, y luego, sin aviso, desapareció, como si nunca hubiera estado allí. Salimos corriendo del hospital sin mirar atrás. No sé cómo lo logramos, pero logramos escapar de ese lugar. Desde esa noche, algo cambió en mí. A veces, cuando estoy sola, siento que esa sombra aún me sigue, en algún lugar, esperando el momento adecuado para volver a aparecer. Y cada vez que cierro los ojos, puedo verla, flotando en la oscuridad, acechando, vigilándome. Si te gustó la historia, suscríbete, estaré subiendo contenido a diario.